Yairen Noriega tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días con todos y todas, colegas asambleístas. Es lamentable nuevamente el papel nefasto que cumple el presidente Guillermo Lasso en el tratamiento de leyes tan importantes para el pueblo ecuatoriano, específicamente para los jóvenes. Una vez más queda demostrado que los jóvenes únicamente les interesa en campañas, para posar en las fotos y para decir que son propuestas políticas que van a garantizar que los jóvenes tengamos una voz en los espacios de toma de decisiones, al igual que ya lo han hecho también utilizando las imágenes de las mujeres, creando ministerios fantasmas sin ningún presupuesto, cuando en la realidad no les interesan ni las mujeres ni los jóvenes, sino que únicamente están preservando los intereses de los poderosos, los intereses de sus amigos banqueros, los intereses de que no van de acuerdo con lo que prometieron en campaña. En ese sentido, es importante mencionar que el eje transversal de este veto del presidente Guillermo Lasso es la eliminación del Estado como ente rector, como ente de garantía de derechos. Eliminar esa responsabilidad es peligroso en tanto desde la Constitución se le otorga al Estado esa responsabilidad de ser garante de derechos tan importantes como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a una vivienda digna por parte de los jóvenes, que como ya dijeron los colegas que me antecedieron en la palabra, es una población que se encuentra sumamente vulnerable en muchos aspectos importantes de la vida. Una vez más, en este veto del presidente Guillermo Lasso vemos que la ideología neoliberal de Estado mínimo se impone independientemente de si esto afecta o no derechos. Y creo que lo responsable desde este pleno de la Asamblea Nacional es que nos ratifiquemos en el texto original, en cada uno de los artículos que han sido vetados por el presidente de la República. Este es un veto que habla mucho más de sostenibilidad fiscal que de realmente las problemáticas y cuáles deberían ser las soluciones que propone tanto el Ejecutivo como el Legislativo en este proyecto de ley. Es vergonzoso que el veto del presidente Guillermo Lasso elimine artículos tan importantes como el artículo 21, que hablaba de incentivos de excelencia. Esto es sumamente importante teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes que encontrando, digamos, en los incentivos económicos para la excelencia, podría ayudar a sectores tan importantes como los deportistas, como los artistas, como los estudiantes de excelencia. El presidente Guillermo Lasso le está diciendo no a esos incentivos que pueden ayudar a que los jóvenes tengan un nivel alto de rendimiento, ya sea académico, deportivo o en otras áreas importantes para el desarrollo de la vida de los jóvenes. También elimina el artículo 23 que habla de la residencia estudiantil. Yo estudié en la Universidad Central del Ecuador, una universidad que recibe a estudiantes de todas las provincias del país, y es claro que el migrar entre ciudades para estudiar en ciudades centrales como Quito, Guayaquil, como Cuenca, implica un gasto adicional a las familias y el Estado, y eso genera además que muchos jóvenes tengan que desertar de la educación y estudiar carreras que existen en sus provincias y no en otras por este gasto. Cuando planteábamos este artículo en esta ley, pretendíamos entonces equiparar las oportunidades para los jóvenes y que podamos, que los jóvenes tengan de forma equitativa acceso a la educación. Este artículo tan importante, el presidente Guillermo Lasso lo elimina diciendo, mandándole un mensaje claro a los jóvenes, y es que no le interesa al presidente Guillermo Lasso cómo los jóvenes resuelvan su residencia estudiantil, su residencia universitaria, y que básicamente ese no es su problema. Respecto a el artículo 24, que es un artículo también muy importante que habla
del porcentaje de contratación obligatoria, existe un apartado dentro del artículo que dice lo siguiente: las personas jóvenes para su primer empleo que no acrediten experiencia laboral previa, la empresa pública o privada no exigirá este requisito. Este artículo que lo aprobamos en la Asamblea Nacional definitivamente marca un antes y un después en las condiciones de empleabilidad de los jóvenes, en las condiciones en las cuales nosotros podemos ingresar o no ingresar al mercado laboral. La experiencia previa es un requisito que puede marcar la diferencia entre si un joven obtiene un empleo o no lo obtiene. Y es por eso que este artículo tenemos que ratificarnos en este artículo, dado que el presidente de la República elimina este párrafo que habla de la experiencia previa. Es decir, en el veto del presidente Lasso se insiste en que los jóvenes tienen que acreditar experiencia para poder ser contratados, lo cual es, digamos, preocupante, en tanto la experiencia viene siendo uno de los problemas que tienen los jóvenes al momento de acceder a su primer empleo. Sobre el artículo 26, también un tema problemático y, bueno, que da cuenta también de la voluntad o de la falsa voluntad que tiene el presidente Guillermo Lasso respecto de las oportunidades, ¿no? Él en campaña nos hablaba de un país de oportunidades para todos, específicamente para los jóvenes, y de eso a la realidad dista muchísimo, ¿no? Dado que el artículo 26 que veta el presidente Guillermo Lasso, que habla sobre los permisos de estudio, en el texto aprobado en la Asamblea Nacional, nosotros hablábamos de 3 y no de 2 horas para los permisos para los jóvenes. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso veta este artículo y coloca dos. Cuenta con eh, minutos sobre. Gracias, presidente. Coloca solamente 2 horas de permisos para los jóvenes. Podría seguir enumerando, digamos, de la cantidad de incongruencias que tiene el veto del presidente Guillermo Lasso respecto a su discurso de campaña y respecto a lo que dice, digamos, en términos de apoyar a los jóvenes, oportunidades para los jóvenes. No me quiero alargar, solamente cerrar esta intervención, señor presidente, colegas asambleístas, solicitándoles a ustedes, colegas, que nos ratifiquemos en el texto original. Esta es una propuesta que puede marcar un antes y un después en la vida de los jóvenes respecto al acceso a derechos tan importantes como salud, como empleo, como educación, como vivienda. Y en ese sentido, la responsabilidad que tenemos desde esta Asamblea, a diferencia del presidente Guillermo Lasso, es no darle la espalda a los jóvenes y ratificarnos en este texto. Gracias, presidente, colegas asambleístas.